Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos. Hoy, en el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil, vamos a conocer una excelente campaña en la que queremos que todos los aquí presentes sean partícipes. Pero antes, para presidir este evento, está con nosotros el doctor Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Vía Zoom se estará conectando en unos momentos más la licenciada Nuria Fernández Espresate, titular del Sistema Nacional DIF. La doctora Eneida Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa. El licenciado Enrique Insunza Cázares, secretario general de Gobierno. El licenciado Jesús Iván Chávez Rangel, presidente del Supremo Tribunal de Justicia. El arquitecto Juan de Dios Gámez Mendivi, presidente municipal de Culiacán. El diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Alto Congreso del Estado. Y la maestra Sara Bruna Quiñones Estrada, fiscal general de Sinaloa. Cuando las niñas, los niños y los adolescentes jugamos nuestro papel, descubrimos que nuestros sueños y derechos merecen ser protegidos y respetados. Tú juegas tu papel cuando te haces responsable y con tus acciones construyes espacios seguros y justos para nosotras y nosotros. Sinaloa juega su papel cuando se atiende de manera personalizada y transversal a niñas, niños y adolescentes en condiciones vulnerables. Sinaloa y yo jugamos nuestro papel contra el trabajo infantil. ¿Y tú, juegas tu papel? Para darnos la bienvenida y conocer los detalles de esta campaña, Te doy lo que necesitas y garantizo tus derechos, escuchemos a la doctora Eneida Rocha Ruiz, presidenta del Sistema DIF Sinaloa. Buenos días. Muy buenos días tardes, ya al presidio. Doctor Rubén Rocha Moya, gobernador constitucional del estado de Sinaloa, gracias por definir las líneas de acción en el tema de atención a las niñas, niños, adolescentes. A la licenciada Nuria, ¿ya está conectada? Hola Nuria, buenas tardes. Te abrazo hoy en el Día Mundial de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Has estado muy activa con nosotros, pendiente del trabajo infantil, que no solamente es el que vemos en los cruceros, sino más allá de los cruceros. Y también en el tema muy particular, estamos trabajando muy de la mano con el tema del trabajo en los jornaleros. Gracias, Juan de Dios Gámez, presidente municipal, diputado Feliciano, secretario de Gobierno, maestro Insunza, estoy un poco nerviosa, fiscal, muchas gracias, y Jesús Iván Chávez. Estoy nerviosa porque me emociona mucho los medios, gracias a los medios, porque cada vez que me encuentran me preguntan qué estamos haciendo contra el trabajo infantil. No solamente a mí, sino a todos los municipios, que aquí está gracias a las presidentas, a los presidentes de los DIF municipales, a las directoras, directores, procuradores, procuradoras,
al gabinete, muchísimas gracias, secretarias y secretarios, a COBAES y CATSIL, Cruz Roja, Derechos Humanos, gracias. Nosotros ya estuvimos trabajando, ya hicimos una mesa de trabajo el día 3 de mayo, si mal no recuerdo, donde empezamos esta aventura sueño, que es: te doy lo que necesitas y respeto tus derechos. ¿Por qué te doy lo que necesitas y respeto tus derechos? En diciembre del 2021, en una semanera, alguno de los periodistas que está aquí le preguntan al gobernador: señor gobernador, ¿usted está de acuerdo con el hecho de que se prohíba darles dinero a los niños que están en el crucero? El gobernador dijo muy enfáticamente: yo no soy prohibitivo y estoy en contra de las prohibiciones. Entonces me di a la tarea, junto con mi gran equipo DIF, que aquí están todos los directores, gracias, de generar una campaña donde respetáramos los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes, sin prohibición. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que se dedican o que dicen: el día de hoy yo voy a llevar, como lo hace el gobernador, un tanto de dinero, por ejemplo, y lo voy a compartir con las personas vulnerables o con quien yo me encuentre en la calle. No les quitamos no les prohibimos que lo hagan, los invitamos a que les den lo que necesitan. ¿Qué puede necesitar un niño que está en la calle? Ese niño que está en la calle puede necesitar ropa, zapato, alimento. Entonces, volteemos y hagamos lo siguiente: si yo quiero compartir el día de hoy con alguien vulnerable, con un niño que me encuentre en la calle, pues quizá hago un sándwich, 2 sándwiches, la ropa de mis hijas, de mis hijos que ya no la van a usar, la puedo echar al carro y compartirla, igual que zapatos, o bien invitarlos a que se acerquen, qué es lo que necesitan y nosotros los vamos a ver. Aquí está la campaña: te doy lo que necesitas y garantizo tus derechos. De eso se trata, de ver qué es lo que necesita y garantizarles sus derechos, invitándolos también a que acudan a la línea 911. Gracias, secretario de Seguridad, porque ha estado muy atento con nosotros, siempre nos han estado apoyando, igual que la fiscal, en este tema. ¿Qué hace? Bueno, ya que tenemos, ¿cómo vamos a quitar esa prohibición? No les prohibimos, puedes compartir con ellos lo que tú consideres que ellos necesitan, pero como sociedad, el DIF solo no puede. Entonces acudimos a la sociedad y acudimos a los secretarios. ¿Por qué a los secretarios? Porque ustedes trabajan todo el día y cada uno tiene una tarea muy específica y muy particular. Sabemos que traen el tema, entonces hagamos sinergia y veamos cómo podemos atender a esos niños, a esas familias que están ahí. Trabajar con transversalidad. Esa transversalidad de la que se habla es: si yo veo en un crucero a un grupo de niños que está pidiendo dinero, pues me puedo acercar. Me acerco como DIF cuidando sus derechos, porque también esa parte, en los rondines que se hacen, Cruz Roja, es cuando vamos a necesitar de Cruz Roja, de Derechos Humanos, de Fiscalía, de Seguridad Pública, porque cuando nosotros llegamos y revisamos, atendemos un crucero, lo primero que hacen los niños es correr. Ahí no estamos garantizando sus derechos, ahí los estamos poniendo en peligro. Entonces, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo hacer esa empatía con ellos? Es parte del programa. La transversalidad, ya que detecto al niño, a la niña, al adolescente, llamo al 911, el 911 nos comunica a un área que se llama PANASIR,
que ellos están constantemente atendiendo a estos niños. Es un trabajo que se viene haciendo por muchos años. Tienen una base de datos, detectan a los niños. ¿Qué pasa después de eso? No es solamente detectar al niño, sino ver cuál es la necesidad del niño y de su familia. Si ese niño en casa no fue a la escuela porque no tuvo recurso o porque no hubo espacio en la escuela para ser atendido, entonces tocamos la puerta de la Secretaría de Educación Pública y hacer una estrategia de cómo ese niño puede ingresar, quizá no al grado que le corresponde, quizá un grado antes, para empezarlo a nivelar y cuando llegue ya a un nuevo ciclo escolar, irlo ubicando en un grado, pero atenderlo, verlo, incluirlo. Si el niño dice que está pidiendo dinero porque en su casa hay alguien que tiene un problema de salud, tocar la puerta de Secretaría de Salud y decir, hay un niño, una familia que está en condición vulnerable y necesita que lo atendamos en temas de salud. Esa es, en esencia, la transversalidad. Pero hay papás que están en casa y que no han encontrado trabajo. Economía, ahí está la parte del trabajo. Pero yo estudié, tengo una profesión y no encajo en la profesión. Y Caxín, yo te puedo capacitar en una habilidad que tú tengas. Y en esa habilidad te puedes emplear a través de la Secretaría de Economía o bien ser tú autoempleado. Y desde tu casa generar tu trabajo y ahí estás generando un ingreso. Con eso aseguramos que en la familia exista un bienestar, que es para lo que trabaja el gobernador y nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Aquí hablamos de la transversalidad, ya nos hemos reunido nosotros, no solamente las secretarías. El mes pasado, a finales de mayo, hubo un evento del DIF nacional dedicado a los DIF municipales, donde acordaron que son ustedes los entes más importantes porque son los que tienen el contacto directo con la sociedad, con las familias vulnerables. Tenemos que identificar que el trabajo infantil no solamente está en los cruceros. Como nos decía Aide de Cozalá, hay unos niños que venden chiques, 3 hermanos. Ya los identificamos, ya los vimos, ya los incorporamos a la escuela y ya los estamos atendiendo. Ese es el trabajo que necesitamos hacer. No es que no exista, sí existe. Necesitamos trabajar en conjunto, en transversalidad y colaboración. Aislado el DIF, aislados los DIF municipales, no lo pudiéramos hacer. Gracias, gobernador, porque este trabajo es un trabajo pensado con un sentido social, humano y con amor al prójimo. Porque cada niño que está en las calles o está trabajando es porque en casa tiene algún problema. La procuradora cada ratito me dice, yo me asusto y le digo, oiga procuradora, pasó esto, no se preocupe, ya tengo el dato, pasa así, pasa así. Nunca se violan los derechos de los niños. Es la invitación principalmente a los DIF municipales, que en mi experiencia, cuando me invitaron a colaborar, a ser parte del DIF, lo primero que me dijo mi papá, el gobernador, me dijo, quiero que esté muy bien cuidado el tema de la protección de las niñas, niños y adolescentes. Por ningún motivo quiero que no se ponga mucha atención. Entonces, llegó Viridiana, Fabiola Viridiana con nosotros al DIF y estoy muy contenta, muy agradecida Viridiana porque han hecho muy buen equipo con todas las subprocuradurías, con Panacir, señora Rebeca, también muchas gracias. Y eso es lo que estamos haciendo, trabajando para defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Adelante. ¿Qué iniciamos hoy? Ya les dije, el 3 de mayo nos reunimos con los DIF municipales, con las secretarías. ¿Y qué hacemos hoy? Hoy lanzamos la campaña en medios que dice, juega tu papel. Gobernador, ¿juega su papel? ¿Sí? Bueno.
Ahí está. Ahí está, juega tu papel. ¿Qué quiere decir? Yo como ciudadano, yo como secretario, yo como gobernador, yo como presidente municipal, yo como empresa, ¿juego mi papel? ¿O solamente veo a los niños y los veo? Hago la denuncia, pero no juego ese papel. No veo qué más allá. ¿De qué se trata este? Entonces se trata de hacer una llamada a la sociedad, a los medios, a las instituciones, al gobierno, a todos, a que hagamos nuestro papel, a que veamos, a que podamos ver qué atender y cómo atender. Trabajemos, socialicemos el 911. Vamos a estar trabajando con los medios, muchas gracias, porque ya hay muchos medios que han estado en comunicación con nosotros y nosotros con ellos. Nos ayuda mucho lo que ustedes transmiten, que ustedes puedan informar también aquí, entender cuáles son los diferentes tipos de trabajo infantil, hacer una campaña muy importante para que las niñas, los niños y los adolescentes sepan que tienen derechos. ¿Cuáles son sus derechos? ¿A qué tienen derechos? Se van a poner espectaculares donde invitemos a jugar el papel en contra del trabajo infantil. Se le va a dar atención a el 911. Vamos a estar trabajando con los diferentes tipos de trabajo infantil y vamos a estar también promoviendo los derechos. ¿A qué tienen derecho los niños, las niñas y los adolescentes? Esta es parte de un cartel. Y aquí algo muy importante. DIF, mi lugar seguro, o mi lugar seguro DIF Sinaloa y DIF municipales. ¿Quién ha escuchado que dice, si no te portas bien te voy a llevar al DIF? ¿O cómo? ¿Qué hacer? Bueno, con esta campaña nosotros decirles a los niños, somos DIF y estamos cuidando y protegiendo tus derechos. ¿Cómo? De una manera integral. Acércate, ¿qué necesitas? ¿Cómo lo haces? Ahí hay una aplicación donde vamos a estar a través de TikTok, que es lo que más usan los niños, aunque algunos dicen que no, haciendo juegos, bailes, canciones, pasándoles información de cómo pueden ellos identificar cuando un niño cuando a algún niño se le violenta alguno de sus derechos, y que también tengan confianza en que si se acercan al DIF los vamos a apoyar. A este trabajo lo hacemos en las brigadas del bienestar. Cada vez que salimos a un municipio, que hacemos las brigadas, que muchos de los secretarios nos acompañan, en esas brigadas lo que hacemos es trabajar con Banasir el tema de valores. Les enseñamos ahí a los niños cómo deben de ser respetados sus derechos. Ya llevamos un caminito hecho, pero aquí con esta aplicación queremos llegar todavía a los más niños que podamos. Y esto es la campaña Yo juego mi papel. Yo les quiero decir que yo, Eneida Rocha Ruiz, mamá de Isabela y de Ivana, juego mi papel para proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes. Abrazo. Muchas gracias, doctora Eneida Rocha Ruiz, presidenta de DIF Sinaloa. Y en este momento, vía Zoom,
otra reunión a la vez. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, un gran saludo para Sinaloa. La verdad, cuando supe que iban a hacer esta campaña, a pesar de que estamos en una reunión de todos los directivos del DIF, yo dije, no, yo sí me tengo que conectar. Entonces, les quiero decir que, en primer lugar, felicitar a Eneida, al gobernador Rocha por esta campaña. Hoy es el Día Internacional contra el Trabajo Infantil y según los últimos datos de INEGI, en nuestro territorio hay 3.3 millones de niñas y niños que trabajan. Eso quiere decir que si tenemos un universo de cerca de 32 millones de niñas y niños entre 3 y 17, el 10% de ellos y ellas pues trabajan. Y esto pues es una cuestión muy injusta porque en esta edad es increíble la plasticidad cerebral y corporal que pues hay que aprovechar para el aprendizaje, para el juego, para que las niñas y los niños llenen de felicidad su vida. Entonces, el hecho de que trabajen es una cuestión triste y además se ha incrementado con la pandemia. Y por esa razón hay muchas niñas y niños que no han regresado a las aulas porque pues tienen que chambear para ayudar a sus familias. Entonces, sabemos que en Sinaloa se produce el fenómeno más fuerte de este trabajo infantil, que es en el campo, con las hijas y los hijos de jornaleras y jornaleros agrícolas. Sinaloa es el gran granero del país y hay miles de trabajadoras y trabajadores que van de otros estados a los campos en Sinaloa. Y muchas veces en el campo, en vez de poder tener un espacio diferente donde estar. En una gira con Sinaloa, por Sinaloa, el gobernador Rocha comentó este fenómeno porque él lo conoce de cerca. Él ha escrito sobre este fenómeno y según tengo entendido lo ha vivido en carne propia también. Y hablamos mucho con Eneida, el CONALE, la directora, sobre este tema. Y queremos llevar esta campaña que tiene Sinaloa de rechazo al trabajo infantil a muchos otros estados. A estados donde también hay jornaleras y jornaleros agrícolas. Y queremos también anunciarles que vamos a llevar una propuesta del estado de Michoacán. Michoacán es un estado interesante porque recibe jornaleras y jornaleros en sus campos, pero también hay jornaleras y jornaleros de Michoacán que vienen acá a los estados del norte. Entonces, por esa razón, Michoacán hizo el programa Nidos. Los nidos son centros de atención a primera infancia para hijos e hijas de jornaleros agrícolas para que no tengan que ir al campo y puedan estar en un espacio seguro, donde jueguen, aprendan, reciban afecto, haya comida, etc. Entonces, en Michoacán ya hay 10 nidos y nosotros queremos llevar este programa de nidos a muchos otros estados, pero en particular a Sinaloa. Pues son muchos sueños. Quiero anunciarles también que gracias a la colaboración con Eneida y el gobernador, vamos a hacer aquí en Sinaloa, estoy aquí en la ciudad, pero digo aquí en Sinaloa porque me encanta Sinaloa. Y entonces vamos a hacer un encuentro de centros de atención a primera infancia en Sinaloa en el mes de septiembre. Y ahí vamos a difundir este programa de nidos y todo este tema de la campaña contra el trabajo infantil. Nuevamente felicitarles pues a un estado donde el DIF y el gobierno están verdaderamente comprometidos con los grupos de atención prioritaria, con la gente que más lo necesita. Entonces un abrazo grande desde aquí y es un orgullo conocerles y servirles. Gracias. Muchas gracias a la licenciada Nuria Fernández Expresate.
Moya. Muy buenas tardes. Ya se ha platicado del objetivo de esta reunión. Es muy bonito, muy tierno este tema de los niños. Y sin lugar a dudas, pues los niños son de los llamados grupos vulnerables. Las mujeres también, a pesar de que las mujeres son mayoría, es un grupo vulnerable. Por eso a Tere le reconozco mucho que habla por un lado y para otro con las mujeres. Y estamos tratando de destacar nosotros, no, por encima de cualquier otra cosa, cosas materiales y demás, del gobierno, tratar de atender a los grupos vulnerables. Por eso le dimos la pensión a todas las personas con discapacidad, tuvimos el primer estado. Tenemos que, hay otros que son sectores empobrecidos, que es diferente al grupo, a lo que es un grupo vulnerable, a lo que es la pobreza exactamente, ¿no? Por eso hay que atacarla con determinados criterios de política social. Y al grupo vulnerable hay que atacarlo con transversalidad. Es esto, que es, ya se dijo, la transversalidad no es otra cosa más que concurran para un mismo propósito todas las disciplinas posibles. A los niños, pues hay que atenderlos desde la perspectiva educativa, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva médica, etc. Por eso es muy importante que el niño esté atendido multidisciplinariamente, que es exactamente lo mismo que decir de forma transversal. Lo mismo. ¿Cuándo en los currículums de las carreras se pensó al elaborar un currículum llamarle temas emergentes? Los temas emergentes son aquellos que igual se tratan de manera transversal. ¿Qué es un tema emergente? Por ejemplo, los derechos humanos. Se convirtió en tema emergente y no es exactamente que en el currículum venga una materia que se llame derecho humano. En algunos casos sí, porque depende de cómo diseñar el currículum. Pero es emergente porque hay que tratarlo todo. Desde el maestro de matemáticas, el de física, el de social, el de filosofía, etc. Todo. Es decir, en el caso de la escuela, por eso es emergente. ¿Qué otro tema es emergente? El tema de la equidad de género. Es emergente. ¿Por qué? Porque en primer lugar requiere mucho tratamiento todavía y debe ser transversal su tratamiento. Todo el mundo debemos atender el tema y procurar ayudar a formar una cultura de igualdad de género. Fíjense, no es lo mismo la equidad que la igualdad es más plena y no es la misma la igualdad plena que la equidad aritmética. Por ejemplo, hay una disposición legal que dice que en el Congreso debe haber igual número de hombres que de mujeres, que a veces por la mistura que tiene para elegir no ocurre. Sí, porque a la hora de la hora
se puede lanzar. Lo que puedes hacer tú es, como partido, estás obligado, sí, a tener igual número de candidatas que de candidatos. El problema es que a la hora de la hora no necesariamente queda la equidad aritmética. Y aún así solamente sería equidad aritmética. No es un tema de igualdad. La igualdad es más profunda y hay que verla con mayor convicción. Y otro tema emergente es el cuidado del medio ambiente. También. Eso lo empezaron a estudiar los pedagogos para meterlos, para que todo el maestro obligarlo a que tratara en la escuela, en su formación, el tema del cuidado ambiente no como una materia que a veces a los chavos les representa del menor interés a veces. No es la misma que le digas, sabes que vas a entrar a física en la prepa, a que le digan, vas a entrar a la clase de medio ambiente. Y habrá muchos que los atraiga la biología, la naturaleza y eso. O a los médicos. ¿A ti te atrae la naturaleza, médico? Todo, porque no es la misma. Entonces, eso se convierte solamente en el atractivo personal que tengas por tal o cual materia. Y generalizarla al contrato transversal es otra cosa. El caso de los niños, ya decía, pues eso. Bueno, tenemos otros casos emergentes, por ejemplo, la migración. Es otro caso emergente. ¿Cómo lo tratan algunos pedagogos? Lo tratan desde la perspectiva modular. El módulo de la migración. El módulo de los derechos humanos, el módulo del conflicto Medio Oriente, por decirlo de alguna manera, y también. Y se convierten esos en temas que, por su permanencia, pero que no deben ser continuos. Por ejemplo, ahorita tenemos un módulo que hay que estudiar, que es la guerra de Rusia, Ucrania. Pues no debiera de ser definitiva. Pasará, deberá pasar y ojalá que pase muy luego. Para que solamente sea un elemento de la historia. Que se estudie. Bueno, y habrá estudiosos de las guerras que se metan a hacer una tesis de maestría o de doctorado. En el caso, quise decir también el caso de la migración. Vean ustedes cómo está la migración en el mundo. Europa, por ejemplo, pues tiene el gran problema de la migración. Y un país de la cultura, un país, pues lo impacta de un continente. ¿Cuántos mueren cruzando el Mediterráneo? De África, Europa. ¿Cuántos vemos ahí? Es un fenómeno muy fuerte, muy fuerte. Aquí mismo, aquí lo tenemos. Aquí tenemos ese fenómeno. Y lo quise traer aquí para decirles que hay una migración internacional. La inmigración, la migración, ¿verdad? Y hay una inmigración, que es la interna. Por ejemplo, vienen los niños de Oaxaca aquí, vienen los niños de Guerrero. En Miami encuentro más, Javier, en los campos agrícolas encuentro más niños de Guerrero, digo, más trabajadores de Guerrero. A mí me tocó hacer un libro cuando era mayoría. Me acuerdo que venían a protestar
estaban los indígenas. Y ahí hacían la verdadera fila india. Iban por la Obregón protestando por sus prestaciones. Y luego era un fenómeno muy complicado, porque el patrón que quería contratar a los grandes le decía: no voy si no contratas a mis hijos. Tienes que contratarlos a ellos para que me alcance. Voy a ir a trabajar y queremos aprovechar que trabajemos toda la familia. Y ese ya era un problema. Y me acuerdo de haber estudiado problemas psicológicos de esos niños, que tenían un solo cuarto. En la tierra donde somos, Enrico Insunza, yo le llamamos dentro. A mí me dijeron: ¿dónde te parieron? En el dentro. Era un solo cuarto. Cuando iba a parir o a dar a luz la mamá, en un mecate ponían una sábana, la colgaban, órale, para que estuviera la partera con la parturienta. En este caso, pues ahí dormían, en ese solo cuarto, 12 de la familia. Y se acostaban a como podían, y ahí sus papás practicaban el sexo entre ellos, y al rato eran 14 chamacos. Y ahí tenían esas vivencias que por supuesto afectaban psicológicamente al niño. Ese niño migrante. Y es el mismo niño que anda en las calles, que muchos de ellos migrantes. Entonces, es muy vulnerable. Y ahora que estuvo, a ver, ven para acá, tú, Marinés. Marinés es mi secretaria de Bienestar. Acaba de ir a Italia. ¿Ya habías a Italia tú? No. Necesitaba tener un gobernador amigo que te mandara a Italia. No más alguien. Y participaron en un foro internacional sobre inmigración interna, ¿verdad? Sí, movilidad interna. Y la ACNUR, que es el organismo de las Naciones, esa es la que patrocinó el foro, y se reconoció a Sinaloa. ¿Cómo se reconoció? Somos el 1, el 2, el 3 que somos. Pues aquí a nivel nacional estamos en primer lugar, ya que pues tenemos leyes, tenemos normativa, ahorita se está haciendo el reglamento también, que por cierto está en la General de Gobierno, y tenemos capacitaciones a ayuntamientos. Estamos haciendo una tarea de la mano de ACNUR, y ellos desde el 2021 que llegamos, empezamos a trabajar con ellos, en marzo ya llegaron, y ahorita prácticamente tenemos a alguien de representante aquí, trabajando continuamente con nosotros. Entonces estamos en primer muy bien, lugar. Que no lo sepa la gente. Esta es una secretaria chaira, morena. Ya es morenista a muerte, ¿no? Y tengo unos así medio descoloridones. Pero esta es de tío, chaira. Pero me gusta mucho su trabajo porque está muy activa. El activismo. A ver, en el gobierno no se debe confundir el que es activista y el que es la función pública es otra cosa. Y por ahí a veces la detengo yo. Es otra cosa. Es decir, el activista te exige extremadamente las cosas. Y el gobierno tiene que equilibrar. Tiene que buscar el desarrollo y el cuidado, por ejemplo, al medio ambiente. Bueno. Y aquí tratamos, es que aquí firmamos convenio con el ACNUR. Nosotros en mi gobierno hace meses. Y tiene que ver con el tema, claro que sí, pues estamos hablando de los niños migrantes. Aquí, los que se mueven aquí, incluso los que se vienen de Badiraguato. ¿Dónde está la de Badiraguato aquí? A ver. Está Badiraguato. Se vienen de Badiraguato, bajan de Concordia, por acá está la de Concordia. En Concordia tenemos mucha movilidad en materia de desplazados, la violencia.
se bajan. Y todos de los altos bajan a los campos agrícolas. A nosotros. Yo soy de Badiraguato. A nosotros nos malcriaron nuestros padres porque venían en la temporada y juntaban el frijolito, juntaban la manteca inca y juntaban el frijolecillo, nosotros le decíamos de otra manera, el que hacen en el valle, Mocorito. ¿Dónde está Mocorito? Mocorito, ya está. Y llevaban, bajaban con el alimento para atendernos a nosotros. Muchas veces teníamos que venir a trabajar con los niños. Tenía 6 años. Yo me acuerdo, y eso yo lo platiqué en el Senado, cuando yo era presidente de la Comisión de Educación en el Senado. Estaban haciendo la reforma educativa. Y en alguna ocasión les platiqué lo que me pasaba a mí. Cuando se habla de que la escuela es ascensor, pero se le dice de otra manera, movilidad social. Pasas de un estrato a otro. Pero hablamos que ahora hay muchos, la mayoría de los desocupados, ¿saben qué? Son egresados de las universidades. Y hablo de universidades tecnológicas, politécnicos, todo eso, ¿no? Yo me acuerdo que les decía, pero la cultura que tienen los padres de uno es que es movilidad social la que hay en la educación. Yo me acuerdo que yo sembraba ajonjolí. Ajonjolí, detrás de mí, pues yo llevaba una rastra amarrada de la cintura para que tapara el ajonjolí, porque la semilla de la ajonjolí es diminuta. ¿Ya? Si le echas mucha tierra, se ahoga. Entonces tenía que ser con una rastrita de guinolo o de gato. A ver, tú, chavo, ¿sabes todo eso? Pero nunca lo hiciste. El único que trabajaba en tu casa era Enrique. Tú fuiste migrante. Te fuiste a estudiar la secundaria a un lado y la prepa a otro, etc. Bueno, a lo mejor sí hiciste eso, pero voy a hablar. Estoy hablando con el director del COBAES, el que le estoy diciendo. Y entonces sembramos en tierras con troncón. Unas tierras que no estaban destronconadas, no había. Entonces eran bueyes. Y tú ibas a tener tu papá sembrando y te tropezabas a veces hasta con tu propio papá. Porque se paraba él y tú no te das cuenta de que ibas agachado. Y me tocó alguna vez. Y ahí caía en un baldecito, en una cubetita, dicen aquí en Culiacán, pues se metía el ajonjolí. Y el ajonjolí era carísimo, era escaso además. Se sembraba para pagar el avío. Oye, que le tiraba, me regañaba, mi papá, y a veces me pegaba. Entonces le decía yo, no puedo más, no puedo. Entonces me decía, hay una sola forma de que no hagas esto. ¿Qué? Ve a la escuela. Fíjate. Y mi papá era un campesino analfabeta funcional. Porque en aquel entonces, si iban a primero de primaria o a segundo, se convertían en funcionales. Sabían escribir su nombre y hacer una cartita y iban para el otro lado de braceros y ya mandaban alguna nota. Entonces, todavía hay muchos niños así. Que aprendes, que tiene la cultura esa y dirás tú, oye, pero yo creo que estaría bueno sembrar ajonjolí. Llegó a gobernador, mira, a sembrar ajonjolí. El problema es que los niños enferman, tienen muchos accidentes en el camino, tienen muchos problemas. Pues tenemos que, me gusta este eslogan, hay que hacerlo. No saquen cosas en ella, nada más que porque se les ocurre. Y alguien les dice, mira qué bonito, ya vi que algún pintor ahí quiso hacer cosas. Y luego las letras así chuecas, ¿está bien? Sí, porque son estilos. Háganlo para que le den continuidad. Por ejemplo, a ver, Juan Avilés, ¿qué deben de hacer? Necesitamos, Juanito, en el
el área de cultura. Hay una serie de niños que te encuentras en los cruceros que hacen maromas, que se pintan de payasos. Hay que jalar a esos niños y llevarlos a taller de cultura, a formarlos, porque un payaso puede trabajar muy decentemente de ser el payaso. Que les gusta hacer acrobacia y van ahí al crucero para pedirte un peso o algo. Bueno, hay que hacer eso, pero también lo puede hacer cada municipio. Tienen menos niños en esa circunstancia y pueden atraer y hacer tallercitos, meterlos a eso y al rato orientarlos para que hagan algo. Primero que van a la escuela. Y tengan plena seguridad que en la escuela esos se van a meter al taller de teatro que normalmente tienen las escuelas. Bueno, esa es una cosa. Hay que ayudarlos para efecto de que tengan una beca en la escuela, que estudien, que ayuden. La beca es para que estudien, pero también para que ayuden en su casa. Y un día fui a Chihuahua y fui al informe de un senador y me quise poner un camino, no me llegaba. A mí no me gusta que me ajusten mucho, había andado muy gordo. Fui a comprar una camisa, agarré un taxi y le digo al taxista: oye, ¿tienes hijos en la escuela? Sí, tengo uno en profesional y tengo 2 en prepa. Y le digo: ¿y te dan becas para los de prepa? Sí, me dijo, estoy muy contento. Siquiera no le doy, dice, al contrario, nos ayudan para la comida. Sí, la beca es para estudiar, pero igual para ayudar a la familia, al núcleo familiar. Entonces, que tengan los niños, tenemos que caminar a un sistema de becas más generalizado. Ahorita, quienes tienen un programa universal de beca son los de prepa. Todo el joven de prepa oficial tiene beca. A ver, Chaguay, con ustedes tienen beca todos. En el Cobajes, en la universidad también, en los Cebetes también. Tienen, ¿cuánto? 800 pesos mensuales, 800 y algo. Ya, va subiendo el ingreso. Y esos se llaman programas universales. Hay 2 programas universales creados por Andrés Manuel López Obrador. Los 2 ya están en la Constitución. A mí me tocó votar por ellos. Es el de los viejos, pues los adultos mayores. Así nos dicen ahora para que no nos vayamos a sentir mal. Pero la vejez, pues, es una etapa de la vida. Ese es universal porque lo tiene Carlos Slim y lo tiene cualquiera otro trabajador humilde. Que si no lo quiere usar, ese es su problema. O si lo quiere donar, es su problema. Pero todos tienen. Por eso se llaman prestaciones o programas universales. Es el universal y es el de las becas de los jóvenes de prepa. Y ojalá que tuviéramos beca universal para el caso de las universidades. Vayan a Suecia, vayan a Noruega, tienen los Países Bajos, Finlandia, que es un ejemplo de educación. Platicando yo un día me invitó a la casa, siendo yo senador, a la casa de la embajada de Finlandia, me platicó. Ellos tienen garantizado la educación gratuita desde la infancia, que sería primera infancia, que nosotros ya lo metimos a la Constitución. Primera infancia, el jardín de niños, la primaria, la secundaria, la prepa, la profesión y el posgrado hasta el doctorado. Y fíjense ustedes, además, el doctorado lo pueden hacer en cualquier país del mundo. Están becados para eso. Claro, pagan muchos impuestos, pero ellos tienen eso. Yo le preguntaba porque la casa está ahí en Lomas de Chapultepec,
allá hay casas así, sí, hay casas de clase media alta, pero no ves esta disparidad que hay aquí, unos caserones, casas más chicas, ¿no? Son casas más o menos uniformes, pero es una casa, o sea, tienen calidad de vida. Bueno, ellos deben de tener calidad de vida desde los niños, por supuesto. Ojalá que eso lo pudiéramos lograr. Esa es una aspiración a la que nos debemos de meter con mucho entusiasmo. Que los niños puedan hacer eso. El otro es anecdótico. Eso que dijo Aneida. Un día me preguntan a mí, porque traía una polémica con el expresidente municipal, que decía, no le anden dando dinero a los niños en la calle, porque todos se malacostumbran. Entonces me preguntaron a mí, sí, denles, claro. Yo siempre traigo feriecita ahí para darles y ahora peor, porque me ven y me dicen, Racha, voy y ya me echan el grito. Y digo, imagínate que no les doy. Ahí hay una bola de chamacos ahí enfrente del fórum. Ahí se junta una bola de niños y siempre andan atrás del que paso yo por ahí, yo paso. Sí, porque quiere decir que no le hemos resuelto su problema. ¿Cómo dice el eslogan? Juega tu papel, sí, pero el otro que dice, te doy lo que necesitas. O sea, no le hemos dado lo que necesitan. Entonces, ¿por qué le vas a negar? Vayan a Estados Unidos y también ya andan pidiendo. Los países del primer mundo también lo hacen. Entonces, pues aquí las y los felicito. Pero fíjense bien, no me voy a ir sin que me digan cada quien quiénes son. ¿Está bien? No quiero que vengan a Culiacán y dijeran, fuimos a Culiacán y nadie se supo porque estaban en la bola. Empecemos ahí contigo. Díganme, por favor. Dales ya dijo. Alejandra Leona Félix, directora general DIF Sinaloa. No repiten porque se va a hacer muy larga la cola. María Teresa Podaca, Mazatlán, Sinaloa. Madre, ¿pero qué eres el Mazatlán? Presidenta de DIF Mazatlán. Ya sé. Muy bien. Rosa Margarita Zamudio Madrigal, presidenta de DIF Concordia. Perfecto. Aide Corrales, directora del sistema DIF Cosala. Gracias. Irma Nidia Gascaldama, presidenta del DIF Bienestar Culiacán. Muy bien. Guadalupe López González, presidenta del DIF Salvador Alvarado. Gracias. Verónica Guadalupe de la O Miranda, presidenta DIF Sinaloa Municipio. Gracias. Buenos días, yo soy la doctora Lourdes Cardona del sistema DIF de Guasave, Sinaloa. Gracias, doctora. Buenas tardes, María de los Ángeles Gagiola Beltrán, presidenta de DIF Angostura. Buenas tardes, María Hermelinda Aramburo Escobar, directora de DIF Elota. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Carla Barrancas, directora DIF Mocorito. Muy bien. Buenas tardes, Dunia Ochoa, directora DIF Badiraguato. Perfecto, ese Badiraguato. Que suene Badiraguato. Buenas tardes, Adela del Carmen Aguilar, presidenta del DIF Rosario. Muy bien. Buenas tardes, Andris Valdés, directora de DIF El Fuerte. El Fuerte, muy bien. Buenas tardes, Jesús Guillermo Galindo Castro, presidente del DIF Mocorito. Y ya fue presidente municipal también el Memo. Y trajo a su mujer de presidenta del DIF. Fernanda García, presidenta DIF, directora DIF AOME. AOME, muy bien. Buenas tardes, Irma Limonelú, directora DIF Guasave. Buenas tardes, Armida Hernández Lara, directora del sistema DIF Mazatlán. Muy buenas tardes, María del Carmen García Manjarres, directora de DIF San Ignacio. Sí, Manjarres tenía que ser de San Ignacio. Buenas tardes. Le está sonando el teléfono. Estefanía Peña, procuradora del municipio de Culiacán. Procuradora, perfecto. Buenas tardes, soy Carla Mariel Peraza, directora DIF Rosario. Rosario. Sí, buenas tardes, Gabino Zamora, director de Sinaloa Municipio. Perfecto. Buenas tardes, Blanca Estela García Loya, procuradora del municipio de Elota, perdón.
Muy bien. Buenas tardes, Levier Islas, procurador de protección del municipio de Choix. Gracias. Buenas tardes. Estén atenta de cada quien, ¿no? Porque yo lo que quiero es que los conozcan. Buenas tardes, Cristian Ávila, presidente de DIF Choix. Desde Choix viniste. Sí. Está bonito Choix. Espero que ya les empiece a llover para que como se ponga verde. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Buenas tardes, Gilberto Lizárraga, procurador Sistema DIF Concordia. Concordia. Buenas tardes, María Trinidad Sarabia, procuradora Municipio San Ignacio. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Pedro Elizalde Martínez, procurador del DIF de Badiraguato. Muy bien. Buenas tardes, Dalia Guadalupe Estrella Pérez Chica, procuradora de DIF El Fuerte. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Claudia Josefina Gámez Verduzco, procuradora de DIF AOME. Ándale, pues, gracias. Buenas tardes, Benito Bon Montoya, procurador de DIF Guasave. Buenas tardes, Virginia Marisol Burgos, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes en el municipio de Salvador Alvarado. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Juan Humberto Arellanes Aboite, procurador de Sinaloa Municipio. Muy bien. Buenas tardes, Cristel Val Medina, presidenta del sistema DIF. Y llegaste tarde tú, ¿no, Cristel? Me perdí. Me perdí. Gracias. ¿Quién falta ahí? ¿Quién sigue? Gracias. No, si me di cuenta, Cristel. Dije, ¿esta dónde andaría? Buen día, mi nombre es Ana Santiago Soto y soy coordinadora de Panacir Rosario. ¿Qué es eso? Panacir. Panacir. Es un programa que se encarga de ver igualmente lo que viene siendo los derechos hacia los niños, niñas y adolescentes, procurando pues temas como el Día contra el Trabajo Infantil, el embarazo, la prevención, la violencia, entre todos los temas que tengan que ver con la protección del menor. Perfecto. Ya nos lo dijo ella, nadie quiera volverlo a explicar, por favor, ¿no? Ya no. No vamos a tardar. Es que, mande. Buenas tardes, Eiri Noemí Robles Núñez, encargada de Panacir del municipio de Lota. Panacir. Muy bien. Buenas tardes, Angélica Navarro, coordinadora de Panacir, municipio de Sinaloa. Muy bien. Buen día, Mariana Ochoa, del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, Género y Derechos Humanos. Género y Derechos Humanos. Cristina Chávez Murillo, coordinadora del programa de valores DIF Sinaloa. Perfecto. Ángela María Rosas Jasso, Panacir Concordia. Panacir Concordia. Luis Miguel Romero Rentería, coordinador y psicólogo de Panacir DIF Guasave. Muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Betsabe López Estrada, soy coordinadora de Panacir Salvador Alvarado. Buenas tardes, mi nombre es Sandra María Gaspar Félix, soy coordinadora de Panacir Cozalá. Muy bien. Buenas tardes, Perla Castro, coordinadora del Pacto por la Primera Infancia en Sinaloa. Muy bien. Buenas tardes, soy Diana Elisa Valdés Palazuelos, coordinadora de Panacir Culiacán. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Lisbeth Cruz Esparza y soy coordinadora de Panacir del municipio de Mazatlán. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Rebeca Contreras y soy la coordinadora estatal de Panacir DIF Sinaloa. Muy bien. Buenas tardes, Mercedes Ibarra, directora de Desarrollo Comunitario DIF Sinaloa. Meche. Buenas tardes, Cristel Fernández, directora de Asistencia Alimentaria de DIF de Sinaloa. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Liz Belugo, directora de Rehabilitación y Medicina Social del DIF Sinaloa y juego a mi papel. Eso. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Ricardo Daniel Chávez Gutiérrez, director del Centro Integral de Discapacidad Visual por DIF Sinaloa. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctora Estela María Robledo Conde, directora del Centro de Autismo de Sinaloa. Muy bien. Doctora. Buenas tardes, Miguel Borges, director del Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional DIF Sinaloa. Y ahorita lo saludé al doctor y no. Este doctor es psiquiatra y luego
yo iba a comer, a desayunar seguido a un restaurante, ¿cómo se llama? El de enfrente, La Posta. Y yo iba con él porque necesitaba un psiquiatra. Y ahí se juntaban puros políticos. Y yo nunca me ha gustado esconder la cosa. Yo soy enemigo de la simulación. Así como dijo Nadia que soy enemigo de las prohibiciones, también de la simulación. Pues yo ahí iba a ver al psiquiatra y me salía de ahí y me metía a desayunar ahí en La Posta con los cuates. Decía, ¿de dónde viene usted con el psiquiatra? Oye, ¿andas mal? Ah, no, crees que ando muy bien. Me pegó una composturita el médico, Miguel Borges. Gracias, Miguel. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Noemi Verdugo, soy la directora de planeación DIF Sinaloa. Gracias, Miriam. Buenas tardes, licenciada Patricia Briggs, directora de normatividad de DIF Sinaloa. Muy bien. Muy buenas y bendecidas tardes. Elizabeth Montoya Morales, directora de atención al adulto mayor e integración social DIF Sinaloa. Esta es una doctora cristiana que yo quiero mucho. Que por ella, muy buenas tardes muy buenas y bendecidas tardes. Cristiana. Habrá otros también, pero no tan fanática como esta. Buenas tardes, licenciada Silvia Karina Solano Rodríguez, directora de Administración y Finanzas DIF Sinaloa. Muy bien. Mabel Valencia Sánchez, secretaria técnica DIF Sinaloa. Gracias, Mabel. Buenas tardes, Fabiola Viridiana Cárdenas Quiñones, procuradora de protección de niñas, niños y adolescentes del sistema DIF Sinaloa. Muy bien. A ella le puse cuidado yo no la conocía a ella, pero quise que me recomendaran a una persona que tuviera bastante experiencia en el tema jurídico. Ella fue secretaria general del Supremo Tribunal, ¿verdad? Entonces ella estuvo metida en eso, entonces le dije, ¿saben qué? Ahí quiero alguien que realmente me atienda al tema de... Y les pido a todos, ya deben de haber aprendido mucho, si no lo sabían de inmediato. Es muy, muy importante para proteger los derechos de las niñas y de los niños. Buenas tardes, María del Sol Gámez, y soy la secretaria técnica del Consejo Estatal de Población. Muy bien, María. Buenas tardes, Abril Estefanía Vega Araiza, directora del Servicio Estatal del Empleo y Productividad, de aquí de la Secretaría de Economía. Gracias. José Carlos Álvarez Ortega, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias, maestro. Rosa María Gámez Mendívil, soy la directora del Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Familiar. Y lo haces tú, ¿eh? No te veo fachada, ¿eh? Buenas tardes, Nuria Alejandra González Elizalde, secretaria ejecutiva del CIPINA, y también me sumo a jugar mi papel CIPINA. contra el trabajo infantil. Muy bien, Nuria. Juan Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, a la orden. Gracias, Juanito. Buenas tardes, Saúl Mesa, del Instituto Sinaloense de la Juventud, y nos sumamos, doctora, a la campaña de los jóvenes. Buenas tardes, Carlos Bloch, delegado estatal de Cruz Roja para el Estado de Sinaloa. Gracias, Carlos. Claro Te que encargo a OME, Carlos. Ahí, querido, la Cruz Roja. La desmantelaron, ¿es cierto? ¿Eh? Tú ponse las buenas ahí, por favor. Hay una señora que me dicen que ella la fundaron. Ahí verás que ella está un poquito mayor que yo. Sí. No dije nada porque la Nerea me trae muy de la cola, pero dije, estas pueden ser mis novias, le dije. Ay. Muy bien, buenas tardes. Eligio López Portillo, director general de ICATSIN. Pero sí, fíjate que están muy interesadas, ¿eh? Son dos señoras muy bien, muy bien peinaditas y toda la cosa, ¿eh? Buenas tardes. De Ahome. Y te encargo mucho, porque a Ahome lo quiero mucho. Es un pueblo de esos pueblos viejos que nosotros necesitamos atenderlos. ¿Bueno? Igual que allá, Elota. ¿Dónde está la de Elota? Elota, necesitamos embellecer esa Elota, ¿eh? Yo voy a estar muy atento ahí. Ya lo estamos embelleciendo. Un pueblo que no puede desaparecer. Son pueblos donde se iniciaron los municipios y así se llaman los municipios. Y si van ustedes a Elota, todavía hay casas muy buenas, muy bonitas. Hay que... está como las tapias aquí, tú, Juan de Dios, acuérdate que dijimos que lo íbamos a arreglar. ¿Ya lo has hecho? Estamos trabajando ya. Vamos a ver. Buenas tardes, Santiago Insulza, director general de COBAES. Está bueno. A ver, ¿quién fuiste tú?
Director General de COBAES, Santiago Insunza, a la orden. Un gusto saludarles, Adriana Ochoa del Toro, coordinadora de comunicación social. Muy buenas tardes a todos. Rodolfo Monreal, de Desarrollo Tecnológico de Gobierno del Estado. Este es hermano de una de las corcholatas de Morena. Es hermano de Ricardo Monreal Ávila. Gracias, Rodolfo. Buenas tardes, José Isabel Ibarra Valdivia, coordinador de asesores del señor gobernador. Buenas tardes, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública. Buenas tardes, soy María Guadalupe Ramírez Cepeda, secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas. Gracias, Lupita. Gracias, Marinés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Nos sumamos también con las comunidades indígenas. Atención a comunidades indígenas. Buenas tardes, Javier Gagiola, secretario de Economía del Estado. A sus órdenes. Javier Gagiola Coppel. Buenas tardes, Graciela Domínguez Nava, de CEPIC. Este Javier es de los que cuando estaba niño cobraba los abonos de Coppel. O sea que sí trabajaba, eras niño trabajador tú, Javier. Soy Tere Guerra, secretaria de las Mujeres, y juego mi papel contra el trabajo infantil y la inseguridad infantil. Muy bien, gracias, Tere. José Luis Zavala, secretario de Obras Públicas. Buenas tardes. Emilia Guerra, secretaria de Pesca y Acuacultura. Buenas tardes. Esta secretaria la nombré de pesca porque le digo, oye, ¿tú tienes algo que ver con la pesca? Dijo, pues nací en Topolobampo, me dijo. Pues la nombré secretaria, no sabía nada, no conocía ni los camarones. Ya conoce, ya aprendió. Cuitlao González, secretario de Salud. Muy bien, Cuitlao. Muchas gracias. Para mí es muy importante que vengan aquí, se conozcan entre ustedes, los conozca yo. Me interesa mucho que le pongan mucho interés a este trabajo, ¿no? Este trabajo infantil, hay que tratar de ser creativos. ¿Qué cosas podemos ofrecer para que nos vaya mejor? Y un día en la semanera me peleé con los dueños de los colegios particulares. Que los colegios particulares tienen, los dueños de los colegios tienen una junta de notables. Esos notables dicen a quienes reciben y a quienes no. ¿Qué niño van y le achican la casa? Si está en una casa media, necesita ser media porque si no, no pagaría pero si está muy abundante, muy acá, ya le pusieron a yo creo que los padres se dedican a otra cosa. Y de ahí sacan cuentas y empiezan a prohibir que ese niño no, porque parece que el papá como que se dedica a no sé a qué cosa. Alguien dice como que ha estado en la cárcel. Entonces yo les dije, los derechos de los niños no importa qué hace su padre y su madre, ¿me entiendes? Esa es una parte. Usted los tiene que respetar. Y les dije a ellos, muchos de ustedes no sé de dónde sacaron el dinero para tener la empresa que se llama colegio de no sé qué y que ganan un dineral. Porque yo tengo, mis hijos con batalla estudiaron en la pública. Yo con mucho más batalla, porque tuve 6 años internado para poder estudiar la secundaria, la normal. Y ahora resulta que mis hijos no pueden tener sus hijos en una pública y pagan un dineral, es un dineral lo que pagan. Si muchos de ustedes también los han de tener en la privada. Y claro, desde el siglo XVIII, será el XVIII cuando se creó la libertad de educación. Los padres y los hijos resuelven a dónde los llevan. Si tienen dinero, que paguen. Y quieren pagar, paguen. Si no, porque si pagan un lugar en la privada, pues nos dejan un lugar en la pública. Para un niño, de estos niños que estamos queriendo que tengan. Entonces, resulta que, sobre todo los migrantes, los niños migrantes, tienen dificultades para que, no, ya está cerrado.
aquí solamente pueden venir los niños aquí de esta parte, no pueden ser, y les ponen una delimitación geográfica. No, contra eso hay que luchar. No pueden, que el niño no puede ir a este centro de salud porque no le toca, le toca allá en el potrero de los, ¿cómo se llama allá, doctor? El potrero de los Bejarano, es que es un pueblo de Badiraguato. Pues se vinieron, pues se tuvieron que venir. Pero pues no tienen aquí un lugar donde, porque no nacieron ahí. Ellos deben de tener garantizado su derecho a la educación. Y eso es muy importante. Eso de que pues, será hijo de un malandrino, del que sea. Y si todavía está su papá en la cárcel por lo que ustedes quieren, el niño tiene sus derechos al margen de los de su padre y de su madre. Esos son sus derechos. Acuérdense que hay una Carta Internacional de Derechos del Niño, de las niñas. Entonces es muy, muy importante acabar con esas tabú, fijaciones. Por eso es que yo recuerdo que decían, yo no estuve en una secundaria, yo estuve en la secundaria en el internado, no tenía más que un grupo. Pero de Guasave me encontré que, oye, estuviste en la Insurgentes. Por ejemplo, el padre del presidente municipal fue mi amigo, mi compadre. Ya murió de cáncer a los 54 años, me pesa mucho. Era mi gran amigo. Él estudió en la secundaria de Guasave, en la Insurgentes. Tú no sabías, Insurgentes. Bueno, pues en la Insurgentes estudiaron los Leyson, estudiaron en esa época. Pero los Leyson y Liberato, no sé qué, estaban en el A. Y entonces decía, oye, yo estuve en las Insurgentes. Me acuerdo que dijo el Juan de Dios una vez, sí, pues tú estuviste en el B, le dije. ¿Y quién era? Esas clasificaciones arbitrarias que hacían para formar el grupo. ¿Qué psicología le aplicaban? No, si era hijo del médico, si era hijo de uno de los profesores, tenían que estar en el A, porque el A pues, tenía otras consideraciones. El que comía estaba en el A. Y los que batallaban para comer y llegaban a veces, estaban en el B. Y si había C, pues en el C todavía peor. Entonces, esas clasificaciones son discriminatorias. Eso no se pueden hacer. Por eso, la reforma educativa de Andrés Manuel López Obrador creó la palabra inclusivo. ¿Tiene la Constitución esa palabra ahora? Es inclusivo. ¿Qué quiere decir? Puedo ser del mismo grupo. Así tenga secuela de poliomielitis y voy ahí. Así tenga debilidad auditiva o visual. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que entender. Si tienes debilidad visual, debes de saberlo. Porque tienen que examinarse los niños. Y lo tienes que tener en la primera fila, aunque no te guste. Aunque esté morenito y que sea un indígena. Muchos maestros así hacían. No, porque si no lo tienes en primera fila, el de debilidad auditiva y el de debilidad visual, pues reprobaban. Y terminaban diciendo, este niño pobrecito es tonto, no sabe, por eso reprobaban porque nunca oyeron lo que decía la maestra o el maestro y nunca vieron lo que escribían en el pizarrón. Y eso me pasaba, yo fui maestro de primero de primaria y de repetidores para acabarla. Y ahí me di cuenta que cada repetidor repite por diferentes razones. Tengo un niño aquí enfrente que lo veía yo, que todo lo que yo escribía, él lo escribía perfectamente bien. No, dije, este niño, a los 4 meses me di cuenta que este niño pues, no sabía leer. Sabía dibujar las letras, pero no sabía leer. Entonces, hay mucha desatención. Ahora, ¿cuál es la prueba mayor que tienen los maestros en la escuela? Detectar el autismo.
aceptar el autismo, porque no es fácil. Muchos de nosotros ahí andamos. No. Sí, ¿por qué? Porque un niño autista puede ser un niño súper inteligente. Normalmente son muy inteligentes y tienen descuido porque no se les trata como debiera de ser. Entonces, eso tenemos que cuidar. El derecho del niño, los derechos de las niñas y de los niños es importantísimo. Y está en el eslogan. Entonces hay que estudiar más en ella ustedes. Tú eres doctora en educación, pero te falta un poquito. Hay que meterle un poco más al tema, porque tú estás en la programación, ¿no? Tienen que ver esos temas sensibles. Ir a platicar con los maestros a las escuelas. A ver, ustedes practican una selección científica de los niños para ubicarlos. De por sí, ya que los empiezas a examinar, ya el niño ya no se siente bien, ya que lo empiezas a... En primer lugar, no nos gustan los exámenes, los niños tampoco. No empiezas a examinar. Pero es muy importante darles el lugar que corresponde dependiendo de cuál puede ser su problema, el niño. Y ese derecho a ser clasificado de manera apropiada. Van a disculpar, pero este tema pues me atrae mucho y aquí vinimos no a echarles, que les echara un discurso el presidente. Me hizo el José Isabel un buen discurso, pero ya sabe él que los leo, los miro, los acá. ¿Por qué? Porque él también es maestro y estudia igual que yo. Él es mi jefe de asesores. Pero este es un tema que a mí me apasiona y me interesa mucho que cada vez que creemos que no sea para que digamos, en el informe del gobernador se va a decir que tuvimos el programa de, ¿cómo se llama? Juega tu papel. Tuvimos el programa de Juega tu papel, pero a la hora, ¿y los resultados? ¿Cuáles son? Hagan brigadas, vayan de un lugar a otro, vieran cómo se aprende cuando se visitan. Vayan los de Concordia a Mocorito, vayan los de Mocorito a San Ignacio, vayan a platicar qué estás haciendo. Yo por eso soy partidario de que los estudiantes hagan excursiones. Muchos decían, van los plebes a pasearse. No, pero aprenden los plebes, hasta novias agarran en el camino. Y a pesar de que yo batallaba, porque fui rector de la universidad y se batallaba para darles para que fueran pero se aprende mucho porque las experiencias que tiene cada quien en su lugar son novedosas. Lo que hacen los de San Ignacio deben ser muy interesantes. Tienen algo que decirle a Mocorito, tienen algo que decirle a Escuinapa, etcétera, y a la inversa, igual. Hay que interactuar. Hagan migración cultural en aras de aprender lo mejor para defender, para darles lo que necesitan y defender sus derechos. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a hacer una dinámica con todos los que están sentados para la fotografía oficial. Al presidium, no. El presidium enfrente y los que están sentados se ponen de pie y todos vamos a decir, yo juego mi papel contra el trabajo infantil. Yo juego mi papel contra el trabajo infantil. Hacemos una prueba para que salga bonito. A la cuenta de 3, yo juego mi papel contra el trabajo infantil. 1, 2, 3. Excelente, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Quedó? Ahí quedó. Gracias por acompañarnos. Y recuerda, juega tu papel. Te doy lo que necesitas y garantizo tus derechos.